Hola, ¿qué tal? Vamos a llevar a cabo la presentación de las técnicas estadísticas y el proceso para análisis y la información. Bien, como tenemos entendido, las técnicas de estadística y el proceso de análisis de la información tienen mucho que ver con todo el proceso de investigación. Por ello abordaremos temas de la estadística descriptiva y de distribuciones de probabilidad, técnicas de muestreo, estabilidad paramétrica, no paramétrica, así como análisis multivariados. Nuestro objetivo es equiparles con el conocimiento para que podamos abordar con confianza cualquier desafío analítico y llevar a cabo las actividades analíticas en cualquier campo de estudio. Por ello, sabemos que la colección de la información de los documentos son fundamentales, o lo de los datos es fundamental para cualquier proceso de investigación. Por ello, vamos a restablecer claramente los objetivos de la investigación y las preguntas a responder. El diseño del estudio es determinar qué tipo de estudio es el que se lleva a cabo y si es un tipo de estudio observacional o experimental, o vamos a ver de cuál se refiere más adelante. La selección de la población es identificar a la población objetivo y definirla con los criterios de inclusión y de exclusión. Los métodos de recolección es elegir las técnicas apropiadas por las encuestas que se tienen que llevar a cabo y las observaciones en las mismas. La colección de la información en el primer paso es crucial para cualquier análisis estadístico. Entonces, si llevamos los datos bien identificados, planeados y ejecutados, vamos a sentar un análisis como tal, robusto y con unas conclusiones fiables. Entonces, vamos a ver que los tipos de muestreo con las estrategias para la selección de los datos puede ser probabilístico o no probabilístico. ¿Qué quiere decir con esto? Que nuestras técnicas pueden ser de aleatoria simple, estratificado, sistemático o por conglomerados. Los no probabilísticos pueden ser por conveniencia, intencional, por bolas de nieve, por cuotas. La elección de cada uno de los métodos de muestreo es fundamental para garantizar la representatividad del estudio de la muestra y la validez de las inferencias estadísticas. Cada tipo de muestreo tiene sus propias ventajas y limitaciones. Es por ello que nosotros vamos a establecer la definición de las estadísticas descriptivas y la visualización de datos. Con ello nosotros vamos a fortalecer obteniendo histogramas que representan la distribución de frecuencias de las variables continuas mostrando la forma de simetría y la dispersión de los datos. La otra son los diagramas de caja, donde se muestran la mediana, los partidos y los valores atípicos, permitiendo comparar las distribuciones entre los tiempos, entre los grupos. Y otra es la visualización de diagramas por dispersión, donde se va a ver una relación entre las dos variables numéricas útiles para identificar patrones correlacionales. Entonces, los análisis de datos cuantitativos van más allá de los números. ¿Qué quiere decir con esto? Que la progresión inicial de la identificación, donde el examen de la distribución, las tendencias centrales y las expresiones de los datos numéricos van a generar la transformación de datos. Entonces, la normatización o estandarización para preparar los datos para análisis avanzados. De aquí se puede hacer un análisis bivariado, donde el estudio entre las relaciones de los pares de las variables mediante correlaciones y regresiones simples. El método puede ser estadístico, desarrollo de modelos predictivos o explicativos donde se utilizan técnicas como la regresión múltiple o análisis de la varianza. Entonces, vamos a detallar que los análisis de tipo cualitativo pueden ser de la siguiente manera. Se utiliza una codificación donde el proceso es etiquetar y categorizar los segmentos de los datos para identificar los temas y los patrones. Vamos a llevar a cabo un análisis temático donde vamos a identificar el examen y los temas recurrentes de los datos cualitativos. Vamos a tener en cuenta que los análisis de contenido van a ser una cuantificación sistemática de contenido textual y visual para intervenir los patrones y significados. El análisis de discurso son los exámenes detallados del lenguaje, utilizándolos para comprender los contextos sociales y culturales. ¿Sí? Estos podemos ver que su significado profundo y matices son los datos numéricos por sí solos no pueden capturar, entonces se enriquecen con la comprensión global de los fenómenos que se van a estudiar. Las medidas descriptivas capturadas en la esencia de los datos pueden ser de medidas de tendencia central, de dispersión o de forma de posición. Por ello vamos a utilizar la mediana, la moda y presentar los valores correspondientes o típicos de esta central de un conjunto de datos. La dispersión es un rasgo de varianza, la desviación estándar, para medir la variabilidad de los datos. La forma puede ser asimétrica o de kurtosis para describir la forma de la distribución de los datos y la posición donde son los percentiles y los cuartiles para ubicar cada uno de los valores específicos dentro de esta distribución. Estas medidas descriptivas son herramientas que nos ayudan a resumir y caracterizar los conjuntos de datos que nosotros obtenemos. Nos van a proporcionar una visión concisa de las propiedades más importantes de la distribución, facilitando los comparativos en análisis posteriores. Entonces vamos a entrar de lleno a lo que es la medida de tendencia central, que es el corazón de los datos.
Con ello vamos a observar que la media aritmética es la suma de todos los valores dividida por el número de observaciones llevadas a cabo. Y esta es sensible a los valores externos. En los valores extremos, vamos a decir. La mediana es el valor central que divide el conjunto de los dos datos iguales robusta entre los medios y los valores atípicos. La moda es el valor más frecuente del conjunto de datos que es útil para los valores categóricas o discretas. Las medidas de tendencia central nos dan a comprender un punto de equilibrio, un valor típico de un conjunto de datos. La elección entre estas medidas depende de la naturaleza de los datos y los objetivos del análisis. Por ejemplo, la medida es ideal para distribuciones simétricas y la mediana es preferible para las distribuciones sesgadas con valores atípicos. Es por eso que la variación de las medidas de variación o de dispersión deben de ser cuantificadas dependiendo de su diversidad. Van a tener un rango, que es la diferencia entre el valor máximo y el mínimo. La desviación media es el promedio de las desviaciones absolutas respecto a la medida. La varianza es el proceso de los cuadrados de las desviaciones respecto a la medida. Y la desviación estándar es la raíz cuadrada de la varianza de las mismas unidades de los ratios registrados. La elección de la medida de dispersión adecuada va a depender del contexto y las propiedades estadísticas deseadas. Es por ello que las distribuciones de propiedades de probabilidades teóricas en los modelos poblacionales se van a distribuir en discretas y continuas. Las discretas son las binomiales, las de Poisson, las geométricas y las hipergeométricas. Las distribuciones continuas las vamos a tener como normales, exponenciales, de gamas o las de Student. Estas distribuciones son fundamentales en la inferencia de la estadística, ya que permiten hacer predicciones y tomar las decisiones basadas en las muestras. Cada distribución tiene sus propias características y atribuciones específicas. Por ejemplo, la distribución normal es ampliamente utilizada en fenómenos naturales, sociales, mientras que la distribución de Poisson es ideal para revelar los eventos raros en los intervalos de tiempo y espacio. La distribución de las variables aleatorias discretas. Es aquí donde nosotros tenemos tres características: la distribución binomial, la de Poisson y la distribución geométrica. En ellas, en la distribución binomial va a expresar el número de éxitos en n ensayos independientes con probabilidad de tener una constante p. Donde se aplican es en los controles de calidad o las pruebas clínicas. La distribución de Poisson describe la ocurrencia de los eventos raros en un evento fijo y es útil en las colas o análisis de accidentes. La distribución geométrica modela el número de ensayos hasta el primer éxito, las aplicaciones de las pruebas de la vida o los procesos de control. La elección de la distribución adecuada depende de las características del fenómeno estudiado, ya lo dijimos, y la distribución de las variables aleatorias discretas son esenciales para modelar los fenómenos que solo pueden tener los valores enteros o contables. Entonces, con ello vamos a tener que las distribuciones de las variables aleatorias o continuas más usadas van a ser la distribución normal, la distribución exponencial, la distribución GAN, la distribución de T-Student. La distribución normal se fundamenta en la estadística que describe los fenómenos naturales y sociales y sus características por campana simétrica. La distribución exponencial modela el tiempo de eventos del tiempo de Poisson y eso tiene la teoría de confiabilidad y análisis de supervivencia. La distribución gamma, generalización exponencial, modela el tiempo hasta la késima ocurrencia del evento. Las aplicaciones se utilizan en meteorología y las finanzas. La distribución de T-Student, esta se utiliza en inferencia estadística cuando el tamaño de la muestra es muy pequeño y es fundamental para determinar las pruebas de hipótesis y la conclusión de intervalos de confianza. Entonces, con ello vamos a tener distribuciones muestrales más importantes, que puede ser la distribución de la media, que sigue una distribución normal para muestras grandes, la distribución de T, cuando la varianza proporcional es desconocida y el tamaño de la muestra es pequeño. La distribución de la chi cuadrada es importante en pruebas de bondad y ajustes de análisis de entradas de contingencia. La distribución F se utiliza en el análisis de varianza y la comparación de las varianzas. Todas ellas ya se describen como varían los estadísticos de las muestras alrededor de los parámetros poblacionales. Comprender cada una de estas distribuciones es crucial para estimar las estimaciones y las pruebas de las hipótesis para construir los intervalos de confianza. ¿Qué quiere decir esto? Que el tamaño de la muestra en un momento dado es muy importante para definir el nivel de confianza. ¿Qué quiere decir? Que usualmente por lo regular se utiliza del 95 al 99% y eso determina la probabilidad que el intervalo contenga el número parametral poblacional adecuado. El margen de error es la precisión deseada de estimación y se expresa por un porcentaje. Ahí lo vemos al 95-99%. Estimar la variabilidad profesional, si se desconoce, se puede usar un estudio piloto para valorar la prueba de P, que tiene que ser igual a 0.5 para proporciones. Con ello se va a aplicar la fórmula apropiada según el parámetro a estimar,
con la media y el tipo de población finita o infinita. Con ello también entonces vamos a determinar que el tamaño de la muestra por fórmula la tenemos en la siguiente proporción, que es n igual a z cuadrada pq diagonal e, donde n es el número de muestras, z el valor crítico de la distribución normal del nivel de confianza deseado y la p la proporción estimada, donde en la e es el margen de error. Entonces el valor típico de z por lo regular siempre es del 1.96 como tal. La proporción conservadora, si se desconoce, se utiliza p igual a 0.5 para maximizar el tamaño de la muestra. La estimación del tamaño de la muestra para proporciones es particularmente importante en estudios de mercado, encuestas de opinión o investigaciones médicas. Un tamaño adecuado de muestra garantiza la estimación de la proporción que sea precisa y confiable. Entonces, para esto vamos a utilizar estadística no paramétrica, la flexibilidad que tienen estos análisis. Esta ofrece un conjunto de herramientas que son versátiles para situaciones donde no se cumplen los supuestos de las pruebas paramétricas tradicionales. Estas técnicas son particularmente útiles en ciencias sociales, ecología y medicina, donde los datos a menudo siguen una distribución normal. Eso quiere decir que sus ventajas no requieren supuestos sobre la distribución de los datos, son robustas frente a valores atípicos y se aplican a datos ordinarios o nominales. Las desventajas, el menor poder estadístico de estas pruebas paramétricas, resultando menos precisos con muestras grandes y se interpretan a veces es más compleja. Las pruebas no paramétricas comunes, por ejemplo la chi cuadrada, se utiliza para analizar la relación entre las variables categóricas y por bondad del ajuste. La prueba de las rachas se evalúa la territorialidad de la secuencia de observaciones. La prueba de signos se compara las medidas de los relacionados. Y la prueba de Wilcoxon son las versiones no paramétricas de la prueba T variada considerando las magnitudes de las diferencias. A mano derecha podemos observar una tabla donde identifica cada una de estas características como tal. Y estas pruebas no paramétricas proporcionan las alternativas robustas de las pruebas paramétricas tradicionales. Son esencialmente útiles cuando se trabaja con las muestras pequeñas, datos ordinales que no cumplen con los supuestos de normalidad, la elección de las pruebas adecuadas que dependen del diseño o el estudio de la naturaleza como tal. Entonces, la estadística paramétrica tiene una característica clave donde se asume la distribución específica de los datos por lo regular. Generalmente es normal, se utiliza parámetros como la media y la varianza, que tienen un poder mayor estadístico para las pruebas no paramétricas y permiten inferencias más precisas sobre la población. Las pruebas paramétricas más comunes pueden ser la T-Student, análisis de varianza a ANOVA, o la regresión lineal o la correlación de Pearson. Esta es fundamental en muchos campos científicos debido a su poder de precisión, pero es crucial verificar que se cumplan los supuestos subyacentes como la homogeneidad y las varianzas para analizar. Tenemos entonces que los análisis multivariados, como lo explica, explorando las relaciones complejas, las vemos como componentes principales como PCA, reduce la dimensionalidad de los datos manteniendo la varianza máxima. El análisis factorial identifica los factores subyacentes, explica las correlaciones entre variables. El análisis discriminante clasifica observaciones de grupo predefinidos basándose en las múltiples variables. Los análisis conglomerados agrupa observaciones similares de clúster basándose en múltiples características. Entonces, la elección como tal de los análisis multivariados son técnicas poderosas para explorar las relaciones complejas de las múltiples variables. Estas técnicas son esenciales en los campos de la psicología, la ecología, las ciencias sociales, donde los fenómenos suelen ser resultados de múltiples factores interrelacionados. Ello vemos que las conclusiones y las perspectivas futuras ante estas situaciones es la integración de las técnicas. La combinación de métodos paramétricos y no paramétricos ofrecen un mayor enfoque que puede ser más robusto para los análisis de datos. Los Big Data ahora relacionados en los programas como el SPSS dan la creciente disponibilidad de grandes conjuntos de datos, impulsan el desarrollo de nuevas técnicas estadísticas de aprendizaje. La visualización avanzada nos ayuda a que las técnicas de visualización de datos estén evolucionando rápidamente, permitiendo una comprensión más intuitiva de los patrones más complejos. Entonces la ética y la privacidad en un momento dado también se ven atacadas porque estas técnicas estadísticas son cruciales para proteger la privacidad y evitar sesgos en una forma de toma de decisiones basada en datos. No te molestamos tanto a la gente, sino que en un momento dado trabajamos con datos que no hablan sobre personas que en un momento dado pueden ser afectadas por ese tipo de estadísticas. Quiero agradecer de antemano a la universidad
que me ha dado la oportunidad de expresar este tipo de situaciones en estos trabajos que parecieron un poquito complicados. Dejo la bibliografía donde me he basado y link del video donde nosotros nos vamos a expresar. Gracias.